Nuevamente le damos la bienvenida al curso de Administración Naviera del día jueves 9 de julio del 2020. Como acordamos la semana pasada, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la administración naviera en sí, cuáles son sus raíces, cuál es el esquema global que tienen estas líneas. Cuando hablamos de MERS, MSC, cómo es la forma de trabajar de estas líneas navieras alrededor del mundo. Teniendo como referencia esta información, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de un agente naviero y la de un subagente portuario. Bien, porque muchas veces es probable que ustedes hayan escuchado estos términos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una connotación diferente o una definición diferente en torno a los niveles de responsabilidad que tienen en el negocio. Para esta primera clase, yo confeccioné un mapa conceptual para, de alguna manera, hacer esto un poco más fácil de comprender. Bien. Entonces, vamos a empezar. La agencia, el tema nuestro es la agencia naviera y su importancia en el desarrollo del comercio marítimo. Me confirman, por favor, si pueden visualizar el asunto. Si pueden visualizar la foto que tengo aquí en mi pantalla. Sí, profesor, sí. Ok. Entonces, ¿dónde radica esto? Hemos escuchado siempre de estas marcas. Hablamos de MSC, CMA, CGM. Aquí me equivoqué, aquí es MERS, me fue esta de más y tenemos One. Estas son 4 de las principales empresas navieras multinacionales. Ellos tienen presencia alrededor del mundo. Cada una de ellas tiene que para hacer su operación más rápida dentro de los países, tienen primero que adecuarse a las leyes de cada uno de ellos donde se van a establecer. ¿Cuál es el caso nuestro? En el caso de Panamá, para poder ejecutar las tareas de una naviera, hay que solicitar una licencia de operación a la autoridad marítima. Esta licencia de operación se le otorga a aquella sociedad anónima que tenga el recurso, que tenga el expertise, y se aplica básicamente para optar por un documento que lo hace garante de un permiso para poder representar a algunas de estas marcas que acabamos de mencionar. Entonces, una vez se obtiene el permiso, ese permiso tiene una validez de 10 años, pero es solamente un papel. Entonces, a esa licencia de operación normalmente le haría falta una línea que representar en Panamá. Entonces, para que estas líneas se interesen o se establezcan en Panamá, lo primero que tienen que hacer es verificar la legislación y si hay, de hecho, alguna empresa local con los permisos ya vigentes para poder darle los permisos de representación. Todas estas marcas en Panamá tienen una sociedad anónima. Algunas de ellas adquieren los mismos nombres de las marcas que representan. Por ejemplo, en el caso específico de CMA CGM, que sucede o su casa matriz es en Francia, en Panamá se ha creado la sociedad anónima CMA CGM Panama Inc. Lo mismo que para MERS o para MSC o para One. Cada una de ellas decide qué nombre le van a poner a la sociedad anónima. Sin embargo, hay otros casos, como por ejemplo la naviera Seaboard Marine, que tienen como sociedad anónima Sea Cargo S.A. y son representantes. Esa sociedad anónima de la marca principal, que es Seaboard Marine, como empresa americana. Entonces, dentro del esquema que ellos como línea naviera, que son las marcas, que van a ocupar para poder iniciar su operación en Panamá, es la de optar por un agente general y el de subagente, o un subagente, o un esquema mixto. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que la línea naviera que se va a establecer aquí va primero a preferir optar por una licencia propia de operación y hacer toda su tarea, que es la parte de agenciar la marca, vender fletes, buscar clientes, y podría optar también por buscar una segunda empresa que tiene también una licencia de operación, pero que le haga licencia de la autoridad marítima,
pero que le haga la parte operativa. En este caso es la parte sucia esta de trasnocharse, dándole un courier a un barco, llevándole a un barco una pieza en lancha a las 2 de la mañana. Esa es la parte sucia del negocio. Entonces, muchas de estas líneas lo que hacen es que ocupan o buscan una empresa que tenga el expertise de ventas, que venda fletes, que tenga un perfil de vendedores trabajando en la calle buscando carga, y a la vez contratan otra empresa para que le haga la parte operativa. ¿Okay? Ese es el primer esquema. El segundo esquema es que simplemente optemos por una licencia de operación, yo me establezca en Panamá y ejecute todos los roles: ventas y operaciones, atención al cliente, barcos, release o liberación de carga, entrega de piezas al barco. O sea, toda la parte en sí de lo que es la atención a una nave. Pero el esquema usual es que cada línea tenga 2 empresas, porque puede delegar responsabilidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicarles qué hace un agente general. ¿Qué hace un agente general dentro del esquema de una administración naviera que tiene una licencia de operación de la autoridad marítima? Ellos básicamente, como dice el cuadro, ellos representan a la marca de la línea. Ellos representan a la marca. Los vendedores tienen camisas con la marca y hablan de la marca que ellos se dedican a venderle fletes. Entonces, ellos hacen tareas asociadas a temas financieros, a temas de atención al cliente, a temas de logística, a temas de ventas y a temas operativos. Operativos, pero ahorita vamos a ver qué es lo operativo que ellos a nivel de agente general pueden realizar. Entonces, cuando hablamos de las tareas financieras a nivel de la naviera para un agente general, lo primero que ellos van a hacer son el presupuesto. Ustedes ven acá donde tengo el mouse, donde dice presupuesto. ¿Pueden ver? Sí, profesor, sí. Ok, entonces el presupuesto, en inglés budget. Ese presupuesto lo hace el agente general para poder solicitarle a la casa matriz, a la línea principal, el dinero, el factor económico para la operación en Panamá. ¿Cómo se hace este proceso? Cuando una línea se establece aquí, lo primero que tiene que hacer es negociar las ventanas operativas con la terminal. Al negociar las ventanas operativas con la terminal, puede generar reportes semanales de lo que ellos de los que prevén tener en operaciones de barco la semana 1, la semana 2, la semana 3. Pueden hacer una proyección de pronto de 12 meses basado en lo que tienen ya subcontratado con el puerto. Yo voy a traer 5 barcos semanales. Estos barcos cada uno tiene un servicio diferente. Entonces yo multiplico 5 barcos por semana por las 52 semanas que tiene el año y eso automáticamente me genera una cantidad de barcos. Entonces, en esa cantidad de barcos yo ya debo saber como agente general cuánto me costó el primer barco que yo traje y hago un prorrateo de lo que yo voy a necesitar en plata y voy a multiplicarlo por los meses del año y ese presupuesto yo se lo pido a la casa matriz. En el caso de MSC, ellos están en Londres. En el caso de Maersk están en Dinamarca. En el caso de SMA están en Francia. Y el caso de One, hay diferentes oficinas, unas en Singapur, otras en Estados Unidos. Entonces, ellos piden esa plata. Profesor, y la línea decide. Disculpe que le interrumpa. La casa matriz viene siendo las oficinas principales de cada agencia. Ajá, la oficina principal de cada línea. De cada línea. Ellas tienen su oficina en diferentes, su casa matriz, su registro de operaciones, lo tienen en el país donde nacieron, donde se crearon estas marcas. Entonces, al solicitar este presupuesto, la línea va a determinar, ok, en Panamá tenemos a Maersk Panamá, que está solicitando $1 millón para la operación presupuestaria del año 2021. Entonces, Maersk en Dinamarca
va a decidir, ok, este presupuesto yo te lo voy a mandar cada mes. ¿Ok? Yo te voy a mandar $100,000 cada mes para que tú pagues las operaciones de los barcos y toda la parte operativa de las naves. Lo que tengas que pagarle a las autoridades, con ese dinero yo te lo voy a pasar en cierto tiempo, en una fecha específica. ¿Ok? Entonces, de eso hablamos, de eso hacemos referencia, de eso trata el presupuesto de la naviera. Cuando hablamos de fletes, ellos van a tener un departamento de ventas. Los vendedores van a ir a Zona Libre, los vendedores van a ir a Panamá Pacífico, los vendedores van a ir allá a Chorrera a buscar piña para exportar y todos esos fletes se van a cobrar en Panamá. Entonces, ese cobro de flete, cada trimestre, la recopilación de ese dinero se va para la casa matriz. Entonces, el agente general básicamente, como dice su nombre, es un representante. Él hace todo lo que se requiera para la operación, pero la mayoría de las ganancias van para la casa matriz de la línea. Dentro de las tareas financieras que ellos también ejecutan, está la parte de pagos de peajes. Eso tiene que ver con lo que es el canal de Panamá. Entonces, cada vez que una nave va a transitar el canal, ellos, aquí como agente general, son los que tienen que tener el dinero suficiente para poder financiar el tránsito de ese barco por el canal de Panamá. Tenemos también el pago de nómina. El pago de nómina no es más que la planilla. El agente general tiene 15 personas trabajando aquí. Entonces, de los cuales 5 son vendedores, 5 son atención al cliente y otros 5 son qué sé yo, de export e import. Entonces, a esa gente hay que pagarle. Entonces, ellos presupuestan también la parte de la nómina para pagar los salarios de la empresa. Entonces, parte de la tarea financiera en el presupuesto también está el pago de la operación del buque en las terminales. Entonces, aquí ven que puse OPS de buque. Eso significa operación de buque. El pago de la operación del buque. El buque llegó a Manzanillo, tuvo una operación de 2 horas. En esas 2 horas se generaron unas facturas de $250,000. Es responsabilidad del agente general pagar esa operación. ¿Con qué plata? Con la plata de la línea, basado en el presupuesto que le solicitó previamente para esta operación. Entonces, es una constante comunicación. Agente general en Panamá, CMA-CGM Panamá Inc., con la línea en Francia, CMA-CGM SA, en torno, me hace falta dinero, o lo cojo de lo que cobré en fletes, o tú me mandas el presupuesto, me mandas la plata que te pedí, y así se van poco a poco haciendo las transferencias de dinero. Como vamos a tener operación de barco, vamos a tener proveedores. ¿Proveedores de qué? De freshwater, agua. Vamos a tener proveedores de combustible. Vamos a tener proveedores de alimentos, provisiones. Vamos a tener un proveedor de fumigación que nos va a fumigar ese barco. Vamos a mandar un courier o un sobre de DHL a un barco que va a transitar. El boarding, que es la persona que trabaja la parte operativa, no se va a ir nadando hasta el barco, va a necesitar una lancha. Entonces, voy a tener una factura de lancha también. Cuando viene un tripulante que va a cambiar, o sea, un cambio de tripulación, eso en inglés se le llama cruise change o cambio de tripulación en español, cuando un tripulante viene al barco y otro se desembarca. Entonces, ¿qué proveedor yo voy a tener ahí? Yo voy a tener hotel, voy a tener un servicio de hotel, voy a tener tiquete de avión, voy a tener una agencia de viaje que me va a estar cobrando un tiquete de avión. Así que toda esta parte financiera es responsabilidad del agente general. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta de lo que en torno a la parte esta que acabo de comentarles? ¿Tienen alguna consulta? Profesor, cuando usted habla de, por ejemplo, si el capitán del buque, cualquier tripulante necesita, qué sé yo, hospedaje en XY hotel que nosotros como línea no tengamos contrato, nosotros, yo como agente general le tengo que facilitar ese servicio Claro, adicional. claro. ¿Qué pasa? Que primero el agente general
como ya se dedica a esta tarea, él va a tener cartera de proveedores. Él va a tener ya crédito con hoteles, va a tener crédito con todos los proveedores. La mayoría de las operaciones son pagadas en crédito. Entonces puede que un capitán no le guste el hotel, que la gente general tiene ya un contrato de crédito. Y ha pasado que un capitán europeo no les guste el hotel del Panamá, por decir un hotel como el Hotel del Panamá, que es un hotel bueno, un hotel antiguo, pero bueno, que está céntrico, pero a ese capitán no le gustó ese hotel. Entonces él quiere irse para el Marriott o quiere irse para el Radisson, quiere un hotel más caro porque él es el capitán. Entonces él requiere calidad. Entonces suele suceder que el boarding lo lleva al hotel y en el hotel el capitán no le gusta la habitación y él llama al boarding, que es la persona, la chica o el chico que se dedica a hacer toda la parte logística, y le dice: no me interesa este hotel porque la comida está mala, porque vi una cucaracha o por lo que sea, y hay que cambiarlo de hotel. Y es probable que el hotel que él quiera no haya crédito. Entonces, en ese momento hay que tener una caja chica para pagar entonces al contado la noche del hotel, en el hotel que él quiere estar. Porque cuando se trata de un capitán, cuando se trata de un marino, ellos tienen que coger lo que se les dé, porque es lo que hay. O sea, no hay manera de exigir. ¿Alguna otra? Ok. Entonces, vamos a ver las tareas asociadas a atención al cliente. Aquí vemos que hace relación al release. ¿Qué es el release? O la emisión del BL o el release. Cuando hay un proceso de importación, la liberación de la carga la tiene que hacer el agente general. Esta liberación, aparte de ser sistemática, cuando el cliente ya paga todo lo que debe al puerto y a la línea, consiste en ponerle un sello fresco al conocimiento de marque, ¿ok? Al bill of lading. Ese proceso automáticamente le va a permitir al cliente, al dueño de la carga, poder sacar la carga del puerto, ¿ok? Entonces, una de las tareas principales del Departamento de Atención al Cliente del agente general es otorgar el release o notificar al cliente si tiene gastos pendientes por pagar relacionados a la retención, almacenaje y cualquier otra cuestión que suceda por ahí, una inspección de una autoridad que haya generado un gasto, etcétera. Entonces, atención al cliente es la cara de la marca. Notifica al cliente las deudas que tiene para poder dar la liberación de la misma. El Departamento de Atención al Cliente del agente general también es el garante o es digamos, el responsable de la solución de todos los reclamos que se puedan dar del cliente para la línea. ¿Qué tipo de reclamos? No, que el contenedor me llegó allá a Costa Verde con un poco de cajas mojadas. Por decir algo, era de Duicenter. Llegaron las cajas dañadas, mojadas. Entonces, las cajas eran neveras y llegaron rotas. Entonces, ese tipo de reclamo lo recibe el Departamento de Atención al Cliente. Atención al cliente, entonces, tiene que verificar con un inspector que tenga el expertise para revisar la carga y da el visto bueno de la aceptación de lo que es el reclamo. Entonces, atención al cliente es el contacto con la casa matriz y le dice: hey, en verdad el contenedor estaba roto en el techo, así que la carga se mojó, hay que pagarle al cliente la carga. Ellos son la cara de esa parte, ¿no? Ellos también son la conexión con las autoridades. ¿De qué autoridades hablamos? MINSA, MIDA, Autoridad Marítima, la Policía Nacional, SENAM, porque estas autoridades, sobre todo en este momento que estamos pasando, solicitan mucha información. MINSA solicita información si hay tripulantes que descargar o si hay algún contenedor, digamos, que venga con medicamentos. MINSA siempre está en contacto con atención al cliente si ya llegaron
las medicinas, si hay alguna aprobación, si hay que hacer algo. El departamento del CENAM también, con el Programa Global de Inspección de Contenedores, que es una autoridad, al Departamento de Atención al Cliente le exige copia de los conocimientos de embarque que van a inspeccionar, le exige información importante sobre quién solicitó la reserva de exportación de un contenedor con una numeración X. O sea, ellos están en toda esta parte de inteligencia antinarcóticos, antilavado de dinero, todo este tema. Entonces, atención al cliente es la conexión con las autoridades. Atención al cliente también tiene la responsabilidad de hacer la notificación de llegada. ¿De qué llegada? De la carga. Aunque esto no es obligación del agente general, como valor agregado, ellos han adquirido el rol de notificar a todos los clientes cuando su carga ha llegado a Panamá. Básicamente le llaman y le dicen, ya llegó tu contenedor, tienes 7 días de almacenaje gratuito para que saques tu carga. Después de estos 7 días, si no lo sacas, te voy a cobrar uso de equipo y te voy a cobrar almacenaje. Ellos, en el Departamento de Atención al Cliente, también confirman las reservas. Estas reservas es básicamente el booking o la reservación de exportación que usted solicita. Usted va a la naviera Maersk en Costa del Este, por ejemplo, a hacer una reserva de exportación por un contenedor para Colombia. El Departamento de Atención al Cliente va a hacerle el perfil a usted de cliente si usted es nuevo. Va a hacerle la visita va a programar con un vendedor la visita a su bodega para verificar que usted tiene una empresa, y una vez cumpla con todo el protocolo, ellos entonces confirman un espacio en el barco, en un barco, para que usted pueda llevar su contenedor. Y el Departamento de Atención al Cliente también entrega los sellos. Cada contenedor en un proceso de exportación requiere ser sellado en el predio, en el área de la bodega del cliente, ¿no? Así que ellos se encargan de esta parte. Bien. ¿Alguna pregunta con las tareas de atención al cliente del agente general de la naviera? Profesor, o sea, más que pregunto, es para así me aclarar una duda. ¿El agente general es el mismo agente naviero o el mismo agente de carga? ¿O son el agente de carga y el agente general tienen dos funciones diferentes? Ok, es que tenemos línea naviera. Cuando escucha línea naviera, es la marca. MSC, CMA, One, Maersk. Esa es la marca. Entonces, una agencia naviera es un agente general. Una agencia naviera es un agente general que tiene una licencia de operación de la Autoridad Marítima para ser agente general. Pero con esa misma licencia, si él quisiera, también pudiera ser agente, o también pudiera hacer el rol de subagente de otra marca. ¿Ok? Por ejemplo, hay una empresa en Panamá que se llama Agencia Continental. Agencia Continental representa a nivel de agente general a la marca Hapag-Lloyd. Bien, Hapag-Lloyd como agente general a Hapag-Lloyd. Entonces ellos le hacen toda esta tarea que yo acabo de explicarle a Hapag-Lloyd. Pero Agencia Continental también es subagente de otra marca completamente diferente, que es CMA, CGM. Entonces a CMA, CGM le hacen la parte operativa, la parte esa de la recepción del barco, la comunicación face to face con el capitán. Pero a Hapag-Lloyd nada más le hacen la parte de administración, la parte esta de cobro de fletes y representación con el cliente localmente. No le hace la parte operativa. O sea, lo que quiero es que sepan que si ustedes en el futuro deciden aplicar a una licencia de operación, a una licencia de agenciamiento marítimo, ustedes pueden ser agente general, pueden ser un subagente o pueden ser las dos cosas, porque con la licencia que le permite hacer las dos cosas. Entonces, es posible también que MSC, en vez de buscar una empresa que tuviera una licencia de operación,
fue directo con un bufete de abogados que le tramitó la licencia de operación con la autoridad marítima y creó una marca que se llama MSC Panamá y ellos hacen todo para ahorrarse dinero, porque cuando ocupan un subagente en la parte operativa, cada cosa que haga hay un fee, un gasto. ¿Sí? Entonces, también tenemos las tareas logísticas. Las tareas logísticas básicamente tienen que ver con la entrega de los contenedores llenos o los vacíos cuando se vaya a exportar un contenedor. Para este tipo de tareas, el agente general regularmente ocupa otra empresa. O sea, él terceriza la parte de lo que en inglés nosotros llamamos trucking, todo lo que es delivery del contenedor, todo lo que tiene que involucrar terrestre. Entonces ellos ocupan o subcontratan a otra empresa que le haga esta tarea logística y lo meten como gasto de un operador, como un gasto de un proveedor y le buscan el presupuesto a través de la sección financiera. ¿Okay? También hace la parte de ventas, la parte de transbordo. La parte de transbordo tiene que ver con que si usted está representando a una línea en Panamá, en ese barco llega la carga aquí y luego tiene que hacer conexión con otra nave. Por ejemplo, ese ejercicio lo hace el agente general. Él busca la conexión con el barco que va hacia el destino final de esa carga, lo descarga del barco A y lo programa para el barco B, para que se haga el transbordo. El departamento a nivel de ventas, aquí sale muy pequeño, pero sale manejo de cuentas especiales. Estas líneas, estas marcas multinacionales normalmente hacen negociaciones globales. ¿Usted me podrían decir una marca que es global? Una marca de algo de consumo masivo que ustedes van a Colombia y ahí está el mismo producto. O van a Estados Unidos y está ese mismo producto en Panamá. ¿Algún nombre de una marca que sea global, de algún producto perecedero o no perecedero que esté alrededor del mundo? ¿Tienen idea? Profe, los productos de tecnología tipo los Samsung, los Apple. Es correcto. Samsung es una marca, Nestlé, Del Monte, chiquita también. Esa chiquita es la de Coca-Cola. Entonces, esas son cuentas globales, son cuentas especiales que normalmente son negociadas en las casas matriz para poder que estas multinacionales de consumo masivo, Coca-Cola, Samsung, etcétera, tengan menores costos operativos en el envío de sus cargas. Entonces, esos acuerdos se hacen allá en la casa matriz. Y lo que tiene que hacer el vendedor aquí en Panamá es que si hay una sucursal de Samsung en la zona libre, tiene que bailar al son que le toque Samsung, porque eso es una cuenta global, una cuenta que la empresa va a tener en Panamá o en China o en Brasil o en Australia o en África, porque se manejó globalmente el negocio. Entonces ellos tienen que cuidar bien esas cuentas especiales, porque cualquier cosa que no le caiga bien al cliente localmente, le puede decir a la casa matriz de Samsung en China, en Shanghai, acá en Panamá la vendedora súper grosera, mira que en realidad acá en Panamá no vamos a usar esa cuenta, porque mejor nos vamos con la competencia porque nos tratan mejor. Entonces, esas cosas, al momento de renegociar los contratos, pueden ser objetos de que la línea naviera, la marca principal, pierda esos contratos globales y la cuenta especial se pierde. Estas cuentas globales son ahorita las que están dando el dinero porque son las cuentas que son contratos que siempre van a estar vigentes independientemente de las cosas que pasen. Y bueno, a eso hago referencia a las cuentas especiales. También podemos hablar del caso de Nestlé o el caso de
todos los casos que ustedes, los ejemplos que ustedes dijeron son valideros. Todos, exactamente, todos se manejan exactamente igual. En la parte de ventas también, dentro de lo que es el agente general, está, permítame que voy a aceptar a alguien que acaba de llegar acá, parece. Okay, entonces está la parte de visualizan el mapa, ¿verdad? Ok, está la parte de proyectos. Está la parte de proyectos. ¿Qué proyectos? O sea, todo lo que es la negociación del envío de la carga para la minera, por ejemplo. Eso es una carga, eso son cargas de proyecto. Entonces los vendedores tienen que hacer lo posible para ganarse esos contratos. Cuando estaban haciendo la construcción del reservo de cruzas, eso era un negociazo, ganarse la licitación del envío de todo lo marítimo de Grupos Unidos por el Canal. Cuando estaban haciendo la ahí en Colón, la terminal de gas también. Entonces, ellos buscan carga, digamos que al detal, o sea, un contenedor que quiera salir de piña de algún agricultor en Chorrera, o pueden también buscar uno en Chiriquí que lleve piña también, o fresas, lo que sea. Se dedican a eso y también a lo macro, a los volúmenes. Y ellos tienen los objetivos que básicamente son que si este año se vendieron 100 contenedores de piña, el otro año el objetivo es que logremos 200 contenedores de piña. Entonces ellos tienen que ver dónde sacan los otros 100 contenedores, impulsando con los agricultores, dando mejores fletes, etc. Una cosa importante a nivel de cuentas especiales, para que tengan una idea, los costos cuando se logran estos acuerdos, los costos de flete son sumamente bajos. Y siempre doy este ejemplo. Y quiero que ustedes lo analicen. Cuando yo les digo o les pregunto, ¿qué es más barato a nivel de distancia? ¿Qué debería ser más barato? ¿Un contenedor que manda una naviera de Panamá a Colombia o un contenedor que va de Panamá a Shanghai? Es un 20 pies, el mismo tipo de contenedor, el mismo commodity. De acuerdo a la distancia, ¿cuál debería ser más barato el flete? ¿Cuál debería tener el flete más barato? Debería ser de Colombia, pero viene siendo más barato el de China. Porque a mayor distancia, menos costo. Ok, bien, por el tema de la economía en escala. Y así es. ¿Cuánto le puede costar a Samsung un contenedor de Shanghai a Panamá? $600. $600 es el flete de China hacia Panamá. Para esa empresa, para Samsung, por la cuenta global. Y quizá con un solo celular de los que esté dentro de ese contenedor, pagan ese flete. Con uno solo de los 5,000 celulares que puede traer un contenedor de 20 pies. Porque son cajetitas. Entonces, de esta manera se ve que hay cierto beneficio naviera y empresa, la empresa que se hizo con el contrato, ¿no? Y también tenemos las partes operativas. Dentro de las tareas, la parte operativa son básicamente de análisis. Cada vez que hay una operación en puerto, hay un cierre de barco, se manda un reporte para analizar las cantidades y generar la prefactura de la operación. Entonces, es parte de la subagente general verificar ese reporte que normalmente se llama TDR. TDR significa Terminal Development Report, como el reporte del desenvolvimiento de la terminal en la operación del barco tal. Entonces, ahí se ponen las cantidades de contenedores que se descargaron y cargaron y se hace, digamos, se cuadra toda la factura para poder aprobarla. Y también dentro de la parte operativa de la agente general está la aprobación de los DG. ¿Qué son los DG? Que ahí aparece la letra D y la letra G, DG en inglés. Básicamente es la aprobación de las cargas peligrosas. DG viene del inglés Dangerous Goods, cargas peligrosas en español. Ellos son los que aprueban si el contenedor puede ser embarcado en el barco y previa consulta con el capitán
si tiene mucha carga peligrosa a bordo, la cancelan o la programan para el siguiente viaje y así sucesivamente. Y obviamente también está la parte de medir productividades. Cuando un barco llega a una terminal, la naviera, como parte de lo que es la administración de la marca, es verificar que el barco tenga productividad en su operación. O sea que si yo tengo un itinerario cuadrado para que yo esté hoy en Panamá y mañana en Costa Rica, yo debo tener un tiempo mínimo de estadía aquí en Panamá. Y ese tiempo mínimo lo tengo que cuidar y monitorear para poder generar mi productividad. Presionar a la terminal que asigne los recursos suficientes para que ese barco se vaya a las 8 de la noche y esté mañana a las 7 de la mañana en Costa Rica. Entonces, eso es medir productividad. Presionar a la terminal para que ella ejecute la tarea que tiene que hacer. Bien. Entonces, con esto terminamos la parte de la gente general. Me gustaría saber si hay alguna duda en torno a lo que es gente general. ¿Tienen algún comentario? No preguntan necesariamente algún comentario que agregar. Okay, entonces, seguimos. Ahora vamos a ver la parte de un subagente. Ellos tienen el objetivo de dar atención tanto al buque como al tripulante. Vieron que acá no vimos esta parte, porque estos son netamente las partes operativas. A nivel de las atenciones a un buque, ¿qué le podemos dar a un buque? Primero, como subagentes son la conexión para la ACP, para todo lo que es el Canal de Panamá, todo lo que tiene que ver con el dueño del barco y las autoridades. Ellos son el enlace. ¿Qué necesitan estas autoridades? Saber cuáles son los tiempos estimados de arribo de las naves y saber toda la información de las condiciones de arribo del barco, el arrival draft, que es el calado de arribo, etcétera. Bien. Entonces, aquí puse en inglés la palabra owner. Owner significa propietarios. Ellos como subagentes son responsables de la comunicación con los propietarios. ¿Qué sucede? Que estas líneas normalmente lo que hacen es chartear. No sé si ustedes dan esa materia dentro de su columna, dentro de su tronco común de licenciatura. Hay una materia que se llama chartering, creo que es para la clase, creo que es para licenciatura de operaciones. Yo la imparto ahí mismo, aquí en la UIP, y es básicamente que usted no adquiere el bien como tal, sino que usted alquila un barco y ese barco tiene un dueño. Entonces, el dueño puede tener alguna solicitud especial para su barco. Ya puede ser que sea un cash to master, o sea, efectivo para el capitán para que pague a los tripulantes, o efectivo al capitán para que compre provisiones. Cualquier tarea a bordo que el capitán requiera plata, el owner va a solicitar a su agente que sea el intermediario para hacer la entrega. Por esa tarea de hacer la entrega del dinero, el agente va a tener una ganancia. Va a tener una ganancia porcentual de lo que se dé, ¿no? También tenemos todos los servicios auxiliares. Aquí puse un grupo de servicios auxiliares. En realidad hay muchos otros más, pero ellos pueden dar servicio de lancha, pueden dar servicio de todo lo que es combustible. Pueden, cuando hablamos de lancha, cuando hay la entrega de alguna pieza, etcétera, se utiliza esta lancha o un cambio de tripulante. Cuando hablamos de sludge tiene que ver con la parte esta de como el barco, como el carro, el barco tiene también un cambio de aceite. Entonces,
esto se saca por cisterna. Entonces, de eso trata el servicio de sludge. También tenemos el servicio de freshwater o entrega de agua fresca. El servicio de bunkering, también conocido como bunkering, que es básicamente el servicio de aprovisionamiento de combustible. Tenemos las reparaciones del barco. Tenemos también el spare parts delivery. Eso básicamente son piezas para el barco, alguna luz, alguna bujía, algo pequeño que se le tenga que entregar al barco, es tarea del subagente. Las inspecciones, ya sea del barco o de alguna renovación de algún certificado. Pensé que el barco tiene que tener Marpol, código ISPS, SOLAS, no sé, para poder tener esas certificaciones al día, hay que inspeccionarlos por la clase. Los servicios de fumigación y las provisiones que tienen que ver tanto en alimento como cualquier otro insumo que requiera. Bien. ¿Alguna pregunta con las atenciones del buque? Profesor, ¿qué fue lo que me dijo que significaba sludge? El barco. Ajá, el barco, como los carros, ellos consumen lubricantes. Okay. A nivel macro, mucho volumen. Entonces ellos pueden en un puerto coger un cisterna de lubricante, puro aceite para la máquina. Entonces ese aceite, como en el carro, hay que cambiarlo periódicamente. Entonces el barco almacena los residuos de esos aceites sucios y ocupa que vengan cisternas o barcazas a retirarlo para él poder entonces adquirir nuevos lubricantes o lubricantes limpios para su máquina. Es como el cambio de aceite de un carro, pero a nivel de un barco. ¿Bien? Ok, profesor. ¿Algo adicional? ¿Alguna otra pregunta a nivel del buque? Bien. A nivel de la tripulación, también son la conexión con las autoridades para el tema de repatriación, para el tema de hospital y para temas de hotel. Cuando hablamos de repatriación, es básicamente la compra del tiquete de avión. Cuando hablamos de autoridades, tiene muchas connotaciones. Puede ser que el marino, para poder bajarse aquí, necesite una visa porque se le venció. Puede que el tripulante sea de alguna nacionalidad restringida. Hay legislación en Panamá que limita el cambio de tripulante de nacionalidad asiático o de países asiáticos. O sea, puede ser un indio, como puede ser un coreano o un chino. Entonces, esa restricción no es que lo limite a bajarse del barco, sino que le exige al subagente pagarle los honorarios como un escolta, como un guía, que viene siendo una persona que trabaja en el departamento de migración. Apenas ese marino baja del barco, si es de alguna nacionalidad del continente asiático, se le pone entonces un escolta. Ese escolta no está armado para nada, sino que básicamente va a cerciorarse de que el tripulante no se va a quedar en el país. Va a salir y lo va a llevar hasta la puerta del avión para que él se vaya. ¿Por qué? Porque se han visto casos en donde estas nacionalidades se quedan en el país. Indostanes, chinos, que hay muchos chinos aquí, así que por eso hacen esta regulación. Ellos también son la conexión para temas de hospital. El subagente tiene que tener una cartera de doctores que hablen los idiomas que necesiten para poder comunicarse con los tripulantes. Eso para mí fue algo muy novedoso porque hay doctores que aparte de ser médicos, se especializan en esta parte de atención a tripulantes y hablan cualquier cantidad de idiomas. Entonces, esos que hablan esos idiomas son los que normalmente la línea o el subagente
escoge para que atienda a los tripulantes. Entonces podemos tener una doctora que es odontóloga, que le ve todas las muelas a los filipinos, por decirles algo. O tenemos un chino panameño que ve todos los asiáticos en la clínica. Entonces, es bastante interesante esa parte porque vemos que el tema de salud no es solamente ser doctor, sino que pueden especializarse en otras cosas, en idiomas, y eso obviamente genera que hay un incremento en la factura de la atención. O sea, ya una atención de médico general en un idioma nato, el que tú hablas como médico en el extranjero, ya cuesta dinero. ¿Ok? También tenemos los de hotel, que ya hablamos de ese tema. Ellos se preparan con sus proveedores y llevan a los tripulantes donde corresponde. Bien. Como subagentes, aquí les puse estos ejemplos. Norton Lilly, Agencia Continental, Associated, Boy Steamship. Estas son empresas muy antiguas, muy reconocidas. Algunas de ellas tienen multinacionales de muchos años de existencia. Son empresas muy sólidas, empresas que conocen mucho el negocio, con gente muy profesional. Entonces, estas serían también algunas empresas que ustedes podrían investigar dónde están, para que quién sabe si necesitan hacer alguna práctica o quisieran aplicar para trabajar. Estos son subagentes que representan estas marcas. ¿Okay? Ahí se los voy a pasarle este cuadro por WhatsApp para que lo tengan ahí. Ok, entonces necesito saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, ya sea de la tarea de la próxima semana, lo que es ¿cómo se llama? La exposición. Ya tienen todos sus grupos. Le pasé el cuadro, el mapa conceptual para que lo tengan como referencia. Yo necesito grupo, bro. Alguien que no tenga grupo. Que acuérdense que les dije que necesito que pongan sus cámaras para poder pasar asistencia. Bien, entonces, ¿Quién necesita grupo? Creo que Edward no tiene grupo. Edward Jason Henry Bermúdez. Porque yo estoy solo en mi Sí, grupo. correcto. Yo necesito grupo. Yo también necesito grupo, profesor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme abrir aquí lo que les pasé a ustedes por WhatsApp. Ok, Juan Carlos Rodríguez, ¿estás aquí? ¿Estás acá? Juan Carlos. Tema 1. Presente, que tener el micrófono apagado, disculpe. Ok, Juan Carlos, ¿con quién va usted? Con Madeleine Canto. Ok, Noeli Bernal, ¿con quién va usted? No se te escucha, Noeli. Con Carmen Cobas. Con Carmen Cobas. Sí. Para que tengas una idea, voy a ir hablando cada uno de los temas de qué se tratan para que tengan una idea de qué es lo que hay que investigar. En el tema de Juan Carlos, carga paletizada, ese tema es súper sencillo. Tienes que investigar toda la parte de paletización, tipos de palets de madera, palets de plástico, y puedes agregarle un poco del tema de materiales de trinca, todo lo que es fajas, cadenas, todo lo que es twist locks, todo lo que se utiliza para poder asegurar la carga a bordo del barco y dentro del contenedor. Es un tema un poco sencillo e interesante. El tema de Noeli y su compañera, huelgas portuarias, lo que podrían hacer en este tema, hay dos opciones. Vincularse al tema, a lo que son los sindicatos portuarios, qué buscan los sindicatos portuarios, y hacer especie de un registro de las huelgas que hemos tenido en Panamá.
sobre todo Panama Port. De eso hay información bastante en la prensa. Pueden hacer digamos, un breakdown, un resumen de histórico de que en el 2017 hubo una, en enero, en otra en julio, y expliquen qué peleaba el sindicato, qué quería. Y explicar también qué causan estas huelgas, pérdida de empleos, demoras en la entrega de carga, demoras en los barcos porque la gente de la huelga no atendió el barco, etc. Héctor Camaño está. Héctor está, no está. Bien, ¿quién va con Héctor? ¿Alguien va con Héctor aquí? Profesor, yo le había dicho que yo iba con Héctor, pero usted cambió todo. Ok, entonces, usted, Zuleika, tiene demoras en la operación del buque, ¿verdad? Ese fue el tema que... Okay, si Héctor llega a ver esta clase, shipbrokers significan estas personas que tienen una cartera de barcos para posicionamiento de las líneas. O sea, ustedes pueden ser shipbrokers, son personas que tienen contactos alrededor del mundo y que tienen la información de diferentes barcos y la línea que los necesiten, él se los alquila. Con la intención de recibir una ganancia porcentual de lo que es la renta. Catherine, ¿está Catherine? Sí, aquí estoy. Ok, Catherine, polizones marítimos. Ese tema también está interesante. Trata sobre todas las necesidades a nivel humanitario que los polizones tienen a bordo de los barcos. Este tema ha cambiado mucho porque después del 11 de septiembre se dejó de ver la parte humanitaria y se vieron a los polizones como posibles personas que pudieran atacar el barco a nivel de un atentado terrorista. Entonces, puede buscar también noticias de África, noticias de Siria, y cuál es la legislación en que ese ejercicio que muchas veces vemos en películas que los tiran al agua, algunos barcos, por evitar multas en algunos puertos de alrededor del mundo, puede suceder que los tiren al agua para evitar que llegar a Estados Unidos y encontrarlo a bordo, para que la guardia costera no los multe, lo tiran cerca de la costa para que no lo encuentren a bordo. ¿Okay? Entonces, todo lo que tenga que ver con polizones marítimos. Jacob, ¿está Jacob? ¿Quién iba con Jacob? ¿Nadie? ¿Nadie iba con Jacob? ¿Ninguno de ustedes? Profesor, no sé si me quiera dar el tema que tenía la compañera y entonces yo me asocio con Solángel Díaz. El tema que tenía, ¿qué compañera? Disculpa. La que acaba de decir que iba con el joven. Ajá. Sí. Ok, profesor, entonces, ¿con qué tema yo me quedo? ¿Con el mío o con el de Héctor? Ok. ¿Avanzaste en algo con el tema que ya te dije? ¿Avanzaste en algo del tema? No. ¿No has Yo avanzado estuve nada? investigando, sí, pero no he hecho nada todavía. Ok. No sé, en realidad la pregunta la está haciendo el compañero. No sé si usted está interesada en hacerlo o no. Es decisión suya. Él quiere, lo que entiendo es que quiere su tema para que usted regrese con Camaño. O como sea, si ella ya está investigando el tema, que me dé el tema de Camaño, no sé, como quiera. Bueno, sí, está bien. ¿Cuál de los dos? Ok, yo me quedo con mi tema y... Sí, es que mire, el tema de Camaño, el tema ese de shipbrokers no es tan fácil. Hay información, pero también hay que hacer una especie de traducción porque hay mucha información en inglés. No se preocupe, profesor, yo estoy clarita en eso. Ok, entonces, Edward, Jason, Henry, Bermúdez, van a coger entonces el Camaño. Sí, listo, no hay problema. Entonces, Jacob está aquí.
este tema de Traxens que tiene Jacob es súper interesante también. Es un nuevo dispositivo que las líneas navieras han implementado en los contenedores. Siempre hablábamos hace muchos años de implementar en el contenedor un GPS para que pudiéramos determinar la ubicación en tiempo real de la carga. Pero este dispositivo, más que dar esa información de la ubicación satelital, da temperatura y sirve como un dispositivo de seguridad para medir si hay movimiento dentro del contenedor, ya sea de un polizón o si se ha caído alguna caja dentro de la carga. Se utiliza para carga seca y para carga refrigerada, que requiere manejar cierta temperatura específica. Entonces, Jacob no está. Bien. Entonces, yo espero que él vea esta presentación. Félix Rojas. Sí, aquí estoy, profe, aquí estoy. Antes de avanzar, Catherine, ¿usted con quién va? Conmigo, Adriana Castillo. Catherine va con Adriana. Félix, usted, su tema es diferencia entre el flete marítimo y el flete aéreo. ¿Usted con quién va? Bueno, yo iba al principio con la compañera Angeli, pero bueno, se cambió todo, así que yo fui el que le escribí en el grupo. Y usted me dijo que me acogiera lo que había enviado. Sí. Ok, entonces, ¿quién no tiene grupo ahorita que quiera trabajar este tema que es súper sencillo? Que quiera trabajar con Félix. ¿Nadie? ¿Todos tienen grupo entonces? Bien, entonces, Félix, este tema hay que hacer una comparación. Usted va a averiguar primero cuáles son los gastos que se incurren a nivel del flete marítimo, ya sea documentación, el flete marítimo, el gasto de combustible, el THC, que es el Terminal Handling Charge, que es lo que cuesta mover un contenedor dentro de una terminal, y usted va a compararlo con el aéreo. Una de las diferencias de la parte marítima y aérea es que en aéreo usted tiene que llevar la carga a un hangar. Usted no recibe un contenedor redondo en su bodega. Usted tiene que llevar la carga a la sección de carga del aeropuerto. Entonces, haga una comparación de los costos y una comparación también a nivel del proceso, que no hay un contenedor, de que se requiere un embalaje distinto, por ejemplo, de que a nivel aéreo hay limitantes a nivel de carga general, no se puede mandar carga general, no se puede mandar carga peligrosa, o cosas como esas. O sea, el tema es abierto. Este tema estoy seguro que va a poder encontrar bastante información porque la hay bastante en internet. Okay. Angelis Flores. Angelis, usted tiene carga sobredimensionada, manejo y cuidados. Bien. Imagínese usted un camión volquete en un barco. Imagínese un helicóptero en un barco. O sea, todo lo que son cargas atípicas, cargas de proyectos, tiene que explicar cómo es el manejo del movimiento de la carga, ya sea terrestre o a nivel marítimo y a nivel marítimo. Si estamos hablando de una carga sobredimensionada, cabe o sería importante que usted hable un poco sobre los tipos de equipos a nivel de transporte terrestre que se va a utilizar para movilizar eso para el puerto. Estoy hablando de una cama baja, de una mula con cuello de ganso, que tenga una estructura de hierro con capacidad basada en el peso de la carga, o sea, todo lo que tenga relación a esa carga atípica e incluso cómo se debería cargar esta carga en el barco. Todos estos temas también, inclusive, sobre todo Flores, búsquese videos en YouTube que le muestren maniobras de carga de proyectos en barco. Incluso búsquelo como videos como que mal manejo de cargas sobredimensionadas en barco, para que vea también los accidentes que pueden suceder.
y puede ilustrar con esos videos su presentación. Si quieren descargar algún video pequeñito y ponerlo dentro de la sección, dentro de la presentación, no hay ningún problema. ¿Usted con quién va, Angelis? Iba con Félix Rojas. Ibas con Félix. Entonces ahorita está sola. Sí. Ok, entonces Félix y Angelis están solos. Así que si alguno de ustedes no tiene grupo, una candidata que sería para que ustedes se unan sería Angelis. Bueno, Zuleika, entonces Zuleika habla sobre demoras en el buque, en la operación de buque. Zuleika, en este tema hay que hacer un poco de investigación en torno a cuáles son las situaciones que puede enfrentar un barco en una operación. A nivel de la naviera hay un esquema que se divide en tres. Demoras pagadas por la naviera, demoras pagadas por el puerto y demoras no pagables. ¿Okay? Las no pagables tienen que ver con situaciones que se escapan del control del puerto y de la línea. Que cayó un palo de agua en la operación del barco y se detuvo la operación. Eso es no pagable porque es algo natural. Que se fue la luz a nivel nacional, como una vez sucedió. Eso es algo no pagable porque no estaba dentro del margen de responsabilidad del puerto. Que un tripulante cayó en una bodega durante la operación. Esa es pagable por la naviera porque el tripulante es de la naviera. Si hubo un accidente en el muelle con 2 contenedores y una Ottawa, un camión, eso es del puerto. ¿Por qué es del puerto? Porque el puerto está manipulando en ese momento el tractor. Que una pórtica se le cayó el boom encima del barco. O sea, son situaciones que pueden causar demoras al barco. Aquí hay que hacer como un compendio de situaciones y explicar el concepto de demoras y dar algunos ejemplos de lo que pudiera suceder en una operación. Jocelyn Herrera, ¿está por aquí? Sí, profesor. Ok, Jocelyn, el tema de buques autónomos es un tema nuevo. La OMI el año pasado hizo un reportaje sobre este tema. Yo lo que le sugiero es que si puede, busque el título en español, en inglés, para ver si logra encontrar el reporte que hizo la OMI sobre este tema. Y es básicamente que se prevé que para el 2030 las operaciones de las naves de inteligencia artificial. O sea que se prevé que va a reducir la cantidad de tripulantes a bordo de las naves y que el barco va a requerir solamente estos barcos del futuro van a tener una estructura probablemente completamente diferente, van a tener algunos a manejarse con LNG, con gas licuado, así que ese tema también es abierto, hay bastante información de ese tema. Jocelyn, ¿con quién va usted? Sola. Va sola, ok. Y el último tema, Giovanni Enrique Altamar, transporte de animales vivos. Ok, sí. ese tema es interesante también. Animales vivos tiene que ver ya sea con envío de ganado. Hay muchos reportajes en YouTube sobre barcos que antes fueron cruceros y hoy día se dedican a la movilización de reses desde Brasil desde México hacia Brasil. Este tema es un poco complejo porque el animal o los animales a bordo requieren de un médico, de un veterinario que les suministre sueros, que les suministre alimentos. Hay un tema también con la sanidad, sobre todo cuando es un barco de contenedores y los animales vivos vienen en jaulas acondicionadas para esta manipulación. Puede enfocarlo
en animales de granja, ya sean vacas, caballos, o si encuentra algún reportaje o algún documento que hable sobre el transporte marítimo de un circo. ¿Cuál es esa logística de la movilización de esos animales dentro del barco? Bien, también sería interesante ahí ver esa parte. Entonces, la metodología, como se los comentaba, no vamos a hacer un trabajo escrito de esto. No hay que entregar nada digital escrito como tal, con conclusión y nada. Háganse una presentación. En esa presentación hagan un glosario con términos nuevos del tema que ustedes hayan encontrado en lo que investigaron. Sería conveniente, si gustan, que ese glosario lo pongan en el término, por ejemplo, lo pongan en inglés y en español por la definición en español. Por ejemplo, almacén, / warehouse y la definición en español de almacén, para ir complementando vocabulario en inglés y en español del tema que cada uno le tocó. Cantidad de slides depende de ustedes. No les voy a decir que hagan 25 slides cuando en realidad en 5 o en 10 ustedes pueden solucionar el tema o explicar el tema. Si van solos, hablan su tema. Una pregunta. Ajá. El glosario hay que añadirlo en el PPT. Ajá, en el PPT. Lo puede poner al final, como un anexo. Al final usted lo pone como un anexo y ahí pone entonces las palabras en español, en inglés y la definición en español. Y listo. Lo pone al final. Entonces, esa presentación... Adelante. Tienen que ser palabras que, o sea, términos nuevos pues, de la clase o del mismo tema. ¿Qué has encontrado ahí? Términos nuevos que hayas encontrado ahí que te llamaron la atención. Por ejemplo, todo el mundo sabe qué es un container y qué es un contenedor. O sea, todo el mundo sabe eso. O qué sé yo, algo que haya sido novedoso que encontraste ahí. ¿Cuántos pueden ser? De 5 a 10. De 5 a 10. Nuevos. Y lo definen ahí. Entonces, la presentación antes de la ponencia, para yo tenerla acá en el WhatsApp, y cualquier cosa, si a ustedes no la pueden abrir para compartirla, porque lo van a hacer ustedes, sé que algunos de ustedes también es probable que hagan en una computadora X, me mandan la presentación, pero cuando se meten en Teams lo hacen desde su celular. Así que entonces a mí presentar la presentación o reflejar la presentación para que ustedes hablen de su celular. O sea, yo entiendo toda esta parte, así que ustedes ven cómo lo hacen, me la mandan para yo tenerla acá y ustedes deciden al final si la abren desde su computadora o me dicen a mí, ábrala usted porque yo estoy desde mi celular y esto, tiempo, organícense para que sea entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos de ponencia. Si son 2 estudiantes, ustedes deciden el tiempo que se va a dar cada uno para hablar. Les dije, si quieren, si hay algún videíto que pueden relacionar al tema, lo pueden anexar a la presentación. Pero les aclaro desde ahora que cuando ustedes ponen videos en las presentaciones y lo ponen aquí o lo comparten, el audio no se escucha. Y le van a dar play en su presentación. Profesor, no lo escucho, no sé si soy yo o somos todos. No se escucha claro. Por eso sí se escucha entrecortado. Ok. Vamos a poner el mute all. Bien. Lo que les decía es que si se encuentran un video corto, pueden anexarlo a la presentación. Pero tienen que considerar que
cuando le dan play al video, ese audio no se escucha. Así que ustedes tienen que explicar el video con sus propias palabras. ¿Captan? Así hay una operación de, digamos, de las demoras. Entonces Zuleika dice, esta imagen de este video muestra una situación que pasó a bordo del barco, porque el audio de las presentaciones no se refleja aquí. ¿Por qué? No sé. Ni siquiera las que yo pongo se escuchan. Así que usted le dan play al video, el video previamente lo descargan para que no haya ninguna demora, lo anexan a su PowerPoint y van a explicar con sus propias palabras de qué trata ese video. Y de alguna manera esto les ayuda a ustedes a tener que memorizarse menos cosas porque van a explicar una cosa que están viendo. Así que eso sería básicamente lo de la próxima semana. Empezamos entonces con los primeros 5 temas el 16 de julio y los otros 5 temas el 23 de julio. Vamos a vernos jueves a jueves a las 7 de la noche, si Dios lo permite, a la misma hora. A menos que suceda algo, yo les confirmaría si sería un poquito más temprano, qué sé yo, a las 6, no sé. Pero yo les confirmo. De momento nos mantendríamos a los jueves a las 7. Me gustaría saber si tienen Profesor, Adelante. Si es mucho más temprano, mejor, porque se me están cruzando, en los jueves se me cruza la materia de usted con a las 8. Operación. A las 8 empiezo la materia y se me cruza. Ok, lo voy a considerar, pues. Lo voy a considerar para ingresar un poco más temprano. ¿Sí? Chicos, sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Profe, una pregunta. En la plataforma usted no ha activado la semana 2. No he activado la semana 2. Vamos a enfocarnos ahorita en la 1. Ahorita cuando terminamos acá, voy a habilitarla. Voy a habilitarles el foro y cuando esté todo listo, yo les digo entren para que empiecen a trabajar ahí. Ahorita nada más está lo del módulo 1, que es lo que corresponde a esta semana. ¿Sí? Chicos, fue un placer verlos. Cuídense. Estamos en contacto. Nos veremos entonces el próximo jueves. Profe, antes que se vaya, usted no va a dejar asignaciones así para la semana, ¿no? Bueno, ahorita en un rato voy a habilitar el módulo 2, que va a estar disponible hasta el otro jueves. Así que de momento lo que hay que hacer es trabajar en el módulo 1, ya lo hizo perfecto, y trabajar en buscarla. Eso es lo que hay que hacer de momento. Y ya el fin de semana, si tiene oportunidad, ingrese a la plataforma para que, si quiere, trabaje lo del módulo 2. ¿Sí? Listo. Entonces, fue un placer. Cuídense. Voy a subir la presentación, voy a subir la grabación de la clase en breve. Que tengan buenas noches. Igual, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao. Chao.